Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias. Estamos aquí con Denise Dresser. Buenos días, Denise, bienvenida. Hola, Vanessa Romero, buenos días, Vanessa. A las dos, gracias. Venezuela es un tema obligado. Estamos viendo aquí que CNN estaba adelantando ayer que sabe que la OEA está está trabajando una nueva resolución sobre el conflicto postelectoral. Ya vimos que la anterior no logró los votos suficientes y ahora se sabe por CNN que están viendo propuestas para ver si hay una posibilidad de que se haga un pronunciamiento desde la OEA sobre Venezuela, un tema. Pero bueno, hay muchos ángulos. ¿Cómo arrancar el asunto, Vanessa Romero, del asunto Venezuela? Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. A ver, primero dejar muy claro que la legislación electoral en Venezuela es perfectamente clara. 48 horas después de la elección se tuvieron que haber contado los votos y hacer públicas las actas de escrutinio. Los dichos de Maduro respecto a su triunfo no tienen ningún sustento más que su propia palabra, vaya. La falta de comprobación por parte de Maduro, el resultado de las encuestas que conocíamos previo a la elección, la crisis económica en Venezuela, las actas de escrutinio que conocemos gracias a la oposición, todos esos elementos de prueba nos permiten asumir con algo de certeza que Maduro no ganó la elección. Eso creo que debería ser nuestro piso de... El Washington Post las revisó, el AP, o sea, hay mucha información ya sobre el tema. Creo que tenemos bastante certeza para poder decirlo. Y bastante amplio el resultado, ¿no? Entonces, ahora lo que nos tendríamos que preguntar es ¿qué es ganar para Venezuela y qué es ganar para la comunidad internacional? ¿Cómo en función de ese éxito pueden los países y organizaciones internacionales apoyar? Ganar originalmente, pues lo ideal era que Maduro, al perder la presidencia, pues entregar el poder pacíficamente. Hoy ese claramente no es un escenario realista, no es un escenario posible. Entonces ganar es que exista un proceso de mediación tal que dé a Maduro aire, pues así, para salir. Pues cierta impunidad, sí, hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, para salir del país y que exista una transición democrática. Para lograr ese éxito, eso de cómo se ve ganar hoy, tenemos dos opciones, o los países y las organizaciones tienen dos opciones. O se confrontan con Venezuela, como ya lo hicieron un grupo de países, ya lo hizo Uruguay, Guatemala, Perú, Costa Rica, y lo que obtienen es una expulsión de sus diplomáticos del país, un cierre ante la interlocución con Maduro y su gobierno, o lo que está haciendo el gobierno de México, Colombia, Brasil, y es una posición que ha sido calificada como ambigua, ha sido calificada como blanda, pero que ciertamente nos ha funcionado, le ha funcionado a México para hacer interlocución entre Venezuela, entre el gobierno de Maduro, entre la oposición. En los últimos años, entre 2021 y 2023, México fue un escenario muy importante para que existieran estas negociaciones, para que existieran al menos elecciones en Venezuela. Entonces yo creo que ese sigue siendo el camino del éxito para lograr alguna salida pacífica para Venezuela. Yo creo que estos esfuerzos de la OEA no solo son, pues, nuevamente injerencistas. Uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela no ha sido solo Maduro, sino sus voceros. La realidad es que las personas que mayoritariamente han estado hablando bien de María Corina, de Edmundo, han sido los voceros de siempre que en el pasado ya nos han mentido. Entonces yo entiendo a todas las personas que hoy dudan de las personas que hablan en favor de la oposición venezolana, porque son voceros que ya nos han mentido en el pasado. Son muchos aquellos en México que hablaban del éxito de Xochitl Gálvez, de las encuestas que las apoyaban. Entonces yo creo que hay muchos activistas que le hacen mucho daño a las causas que defienden. Eso tengo por decir de Venezuela. Denise, ¿qué dices tú? Creo que estamos en un impasse muy complicado. ¿Por qué el aumento de la represión, las órdenes de aprehensión, los arrestos a los colaboradores de la oposición? A mí me parece que es cada vez más evidente que Maduro está optando por la ruta nicaragüense, la de endurecimiento y aferramiento al poder. Y solo puede recurrir a métodos cada vez más autoritarios porque ya perdió a los partidarios tradicionales del chavismo en el sector público, en los barrios populares. El gobierno no se imaginaba este tipo de derrota electoral.
La oposición, como vimos, ha hecho un esfuerzo monumental por enviar a más de, creo que 90,000 vigilantes de casilla, tiene la validación documental de su victoria, mientras, como lo dijo Vanessa, el Consejo Nacional Electoral se rehúsa a entregar las actas faltantes. Ha argumentado un hackeo por parte de Elon Musk, por parte del gobierno de Macedonia, lo cual ambos han negado. Y me parece una estrategia para comprar tiempo y seguir reprimiendo con la esperanza de que eso anule a la oposición. ¿Cuáles son las salidas? La postura de Brasil, México y Colombia hasta el momento no parece estar funcionando. O sea, sí da capacidad de interlocución a México, pero ante la falta de colaboración de Maduro, creo que solo queda la opción de que siga presionando mientras le ofrecen una estrategia de salida que hoy no tiene. Porque si pierde, pierde todo y acabaría en la cárcel, y por eso se aferra. Y la segunda opción... ¿Pero qué piensas, en aquí un segundo, un grado de impunidad para Maduro y darle una salida y lograr que se salga? A ver, porque ese es un poco el dilema, ¿no? Sí, el dilema es... un puente de plata, un dirían los clásicos. puente de plata que podría incorporar varios escenarios. Uno que ha sido planteado es el de compartir el gobierno con la oposición. Que la oposición se quede con algunas secretarías de Estado y Maduro con otras, y que se arme un plan internacional de ayuda humanitaria. Imagínate una cosa así, sí, se ve muy difícil lograr ese acuerdo en las circunstancias actuales. Pero Maduro va a optar por el endurecimiento si no tiene otra salida. No va a optar, no, ya optó. Sí, pero... Adam Przeworski, uno de los grandes expertos en transiciones del autoritarismo a la democracia, dice que no basta con que un régimen pierda legitimidad para caer. Hay otros factores. Uno es la cohesión dentro del bloque dominante, y aquí el hecho de que los militares se hayan pronunciado de manera monolítica en favor de Maduro es lo que le está ayudando. El otro punto es la presión internacional. Maduro se va quedando cada vez más solo. Hemos visto cómo... Boris ayer, ¿no? Ayer. Sí, ya diciendo de manera contundente... Directamente, si no entregan las armas, hubo fraude. Las actas. Sí, y el tercer elemento para lograr una transición es que la oposición pueda sobrevivir. Por eso vemos a un Edmundo González que promueve la idea de un diálogo, mientras al mismo tiempo dice no me presento a una instancia judicial por temor a la aprehensión. Ahora, pues sí, si se presenta como le exige el tribunal, pues lo van a detener, porque ya lo acusaron a él y a María Corina penalmente. ¿Qué implica el puente de plata o la salida? Implica ya sea una salida estilo Chile. Recuerdan, Pinochet se quedó como senador vitalicio en la impunidad absoluta hasta el final de sus días. En España hubo una transición pactada en la cual se optó por democracia a cambio de impunidad. Hemos visto eso en numerosos casos donde se sacrifica la posibilidad de penalizar, de enjuiciar, de llamar, de convocar o someter a juicio a Maduro y a los suyos por enriquecimiento ilícito, corrupción, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Se sacrifica eso a cambio de que se vaya o que se quede en alguna instancia donde no sea perseguido. Como no tiene esa salida hasta este momento, ha optado y seguirá optando por el endurecimiento. Entonces me parece que solo Brasil, México y Colombia, su interlocución con el régimen funcionará si son capaces de convencerlo de una salida negociada. Si no, veremos, creo que, como lo dije al inicio, la continuación de la ruta actual, que es la ruta nicaragüense. Aislamiento internacional y dictadura que viola derechos humanos de manera impune. Bueno, pues ahí está Venezuela y las horas que están la hora de Venezuela que estamos tratando de entender en sus complejidades. Y bueno, pues seguiremos hablando, Vanessa Romero, Denise Dresser, de este tema, sin duda, en las siguientes oportunidades. Déjenme hacer un alto en el camino porque también se propone para esta mesa, lo propone Denise. Vanessa nos dice, hablemos de Venezuela, y lo hacemos, por supuesto. Y Denise dice, hablemos también de México y hablemos de esta investigación publicada por la revista Proceso sobre Manuel Bartlett y su familia y propiedades y un conjunto
de informaciones que han sido pues motivo de que el presidente de la República se refiera a ellas en contra de la revista Proceso de manera muy fuerte, muy agresiva, y bueno, todo lo que involucra el asunto. Denise, si quieres, arranquemos contigo para que coloques el tema que estás proponiendo. Sí, vimos ayer al presidente decir que las acusaciones sobre Bartlett son un tema privado, que deberían llevarse a una instancia judicial, que ahí está la Fiscalía. Pero ante eso y ante investigaciones que se acumulan, porque quisiera recordarles que no es solo ahora la de Proceso, que involucra a la pareja sentimental de Bartlett y a sus hijos, también son investigaciones de hace años sobre las propiedades no reportadas en su declaración patrimonial al inicio del gobierno y cómo en esa investigación la Secretaría de la Función Pública, en ese momento, bajo la titular... ¿cómo se llamaba? Irma Heréndira Sandoval, pues inauguró lo que yo llamo el verbo bartletear, que es el acto de evitar el combate sistemático a la corrupción cuando se trata de uno de los tuyos. Parecería que este gobierno solo persigue a la corrupción cuando involucra a los que ya sabíamos, a figuras del PRI o del PAN, pero cambia el discurso, baja el volumen de la crítica, corta el tamaño de la vara de medición cuando se trata de Bartlett. Y ha sido penoso ver a figuras del análisis y de la vida intelectual del país llegar al grado de defender a Manuel Bartlett, olvidando el propio libro de Andrés Manuel López Obrador condenando la corrupción de Bartlett, las columnas que antes se publicaban reprobando su participación en la caída del sistema, su involucramiento en el caso Camarena, su vinculación al asesinato de Manuel Buendía. Esas condenas ahora han sido sustituidas por defensa o protección o argumentar que se le ataca porque los oligarcas quieren participación en el sector energético. Creo que lo que está revelando esto, al igual que la postura del presidente contra el INAI y el debilitamiento de todos los órganos e instituciones que podrían haber actuado contra la corrupción, bajo el lema de no importa porque yo barro las escaleras de arriba para abajo, si el presidente no es corrupto, los otros jamás lo serán. Y hemos visto una y otra vez el surgimiento de acciones de corrupción porque no importa la voluntad presidencial o su propia pulcritud moral. Para limpiar la corrupción se necesita una escoba y creo que en el caso de Manuel Bartlett es uno de los escalones que se salta en la escalera de una escoba que además nunca se construyó, nunca se creó. En realidad no se limpiaron las escaleras y todo augura que con el debilitamiento de las instituciones que se fueron creando para combatir la corrupción, hoy desarticuladas, pues el próximo sexenio, si Claudia Sheinbaum no asume una postura más contundente, será una versión facsimilar de lo que ya vimos. Vanessa. Las mediciones más recientes que conocemos del INEGI nos dicen que la mayoría de la población no confía más en los medios tradicionales de comunicación. Y yo creo que el reportaje publicado en El Proceso el fin de semana es un botón perfecto para entender por qué está sucediendo eso. Y aquí sí quiero hacer una acotación. Yo no voy a, por supuesto, defender a Manuel Bartlett. El señor está bastante grande como para defenderse a sí mismo. Pero sí podemos hacer un análisis objetivo de lo que se publicó en Proceso y lo que hay que defender es el buen periodismo. Y aquí creo que las autorreferencias son usualmente odiosas, pero quiero manifestar porque me siento capacitada para hacer este análisis del reportaje de Proceso. Yo inicié mi vida profesional como abogada durante 11 años como abogada inmobiliaria, entonces conozco bastante bien los documentos emitidos por registro público y puedo analizarlos. Entonces, quiero señalar algunas de las incongruencias, de las inconsistencias, de las mentiras más burdas del reportaje. No quiero entrar mucho en tecnicismos para no aburrir a la audiencia, solo me voy a referir a 3 de los 4 inmuebles que se hacen referencia en el periodismo, en el reportaje del periodista. Por ejemplo, el primer inmueble que se encuentra en Tulum, que fue adquirido en 2019, por el que se pagaron 2.5 millones de pesos. Lo que el periodista nos invita a pensar es que los Bartlett lo adquirieron
porque se iban a ver beneficiados por la plusvalía del inmueble que se iba a generar a partir de la construcción del Parque Nacional del Jaguar en Tulum. Lo que no nos dice es que la SEDATU no anuncia la construcción de este parque sino hasta 3 años después, 31 de enero de 2022. Segundo caso, y quizá el más escandaloso. El periodista habla de un inmueble en Puerto Morelos que señala que le costó a los Bartlett exactamente 0 pesos. Y aquí voy a citarlo para no equivocar. El periodista dice: en la consulta electrónica efectuada se muestra que a ninguno de los beneficiarios se le impuso gravamen alguno, es decir, que no pagaron un solo peso por la adjudicación de los precios. Y aquí, con todo respeto para el periodista, yo creo que no tienen la más peregrina idea de lo que es un gravamen, porque gravamen y costo no es lo mismo. Lo que dicen los documentos de registro público de la propiedad es que el inmueble se adquirió en 2006 y costó 2 millones de pesos. Uno de los elementos que señala el periodista como una prueba para señalar que este inmueble se adquirió de forma irregular, que por cierto se adquirió a través de un remate del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo, es que quien fue titular de este instituto, Claudia Romanillos Villanueva, se encuentra acusada por desempeño irregular de la función pública, y eso es cierto. El problema es que ella fue directora del instituto en 2011, 5 años después de que los Bartlett adquirieran este inmueble a partir de este remate estatal. Para señalar una de las faltas de profesionalismo de este periodista, por decirlo de alguna manera, este señor señala que Claudia Romanillos Villanueva, el día de la publicación del reportaje, estaba prófuga, ni siquiera se tomó la molestia de revisar porque fue detenida en mayo pasado. Inmueble de Playa del Carmen. ¿Acusada de qué, perdón? De desempeño irregular de la función pública. Porque efectivamente... ¿De Quintana Roo? De Quintana Roo, porque efectivamente remataba bienes inmuebles, patrimonio del Estado, a precios más bajos de su valor comercial, del valor debido, pero fue después de que los Bartlett lo adquirieran. El inmueble Playa del Carmen, y con este análisis termino, se señala que se adquirió en 2018 y por tanto sugiere el periodista que los Bartlett sabían que se iban a beneficiar por el trazo y la construcción del Tren Maya. Se equivocó porque el inmueble se adquirió en 2009, así lo muestran los registros, las inscripciones, el folio real del registro público de la propiedad. Se adquirió en 2009, 9 años de que Andrés Manuel López Obrador anunciara el Tren Maya, inclusive 3 años antes de que Peña Nieto siquiera anunciara el transísmico, que por cierto y para sorpresa de nadie, pues nunca se construyó. Yo sí creo que aquí no es casual la fecha en la que se publica el reportaje, porque además es una cosa muy curiosa. Si uno ve el proceso del fin de semana, puede ver este reportaje y después aprovechan para echarse un perfil de Bartlett en seis páginas, pues aprovechando el viaje. Yo sí creo que existe una conexión muy importante con el nombramiento que seguramente veremos al rato en la conferencia de Claudia Sheinbaum o el siguiente jueves, en donde esperamos que se nombre al siguiente director de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Sobre todo porque Claudia ya anunció que, a diferencia con Andrés Manuel López Obrador, sí va a permitir la inversión privada en el sector energético, 54% el Estado, 46% los privados. En materia específica de electricidad, los privados van a poder generar y dedicarse a suministro calificado. Entonces, es permisible pensar que aquí hay una presión que se quiere ejercer para que haya una CFE débil, particularmente porque van a poder participar los inversionistas que sabemos todos que han sido tremendamente golpeados durante esta administración, durante la Cuarta Transformación, por el tema de Pemex y de CFE. Y para terminar, también para referirme a lo que ha señalado Denise respecto a las diversas investigaciones que se han realizado respecto al patrimonio de los Bartlett, señalar que a él se le mencionan siempre 25 inmuebles con un valor de 800 millones de pesos. Lo que suele no mencionarse es que su pareja sentimental, Julia Abdala Lemus, no solo fue heredera de una gran fortuna, sino que es una empresaria tremendamente exitosa en materia inmobiliaria y en materia digital. Entonces, a mí sí me parece problemático y poco feminista reducir a este tipo de personajes a la esposa de Manuel Bartlett, la esposa de un funcionario público, una persona digital. ¿A qué te regresas? Negocios digitales, incursionó recientemente en ese tipo de plataformas. ¿De comercio digital? De comercio digital. Y por último, y para confirmar un punto que efectivamente está haciendo Denise, yo creo que la administración de Andrés Manuel López Obrador deja una enorme deuda en materia de corrupción, precisamente porque fue una de sus banderas que ondeó con más fuerza, con más orgullo, que iba a terminar con la corrupción, no lo hizo.
no lo hizo de forma sistemática. Un ejemplo de ellos están en las obras públicas, en las contrataciones directas que él particularmente prometió que las iba a sustituir por licitaciones públicas a través de una mejora de Compranet, y eso no ha sucedido. El 80% de las compras en este país siguen sucediendo a partir de adjudicaciones directas o a través de los militares. Lo que acabo de escuchar es cómo hacer una defensa de Manuel Bartlett sin decir que haces una defensa de Manuel Bartlett. Te rebato punto por punto. Me parece que el descrédito de los medios en la encuesta que citas proviene más del ataque sistemático del presidente en la mañanera a los medios independientes, incluyendo Aristegui, tachándolos de chayoteros, vendidos, desconociendo la historia de periodismo de investigación que ha hecho durante tantos años Proceso y que ha recibido numerosos embates de distintos gobiernos por ello. Ojalá invites al periodista de Proceso al programa, Carmen, para que conteste a estas acusaciones. Aquí el tema de fondo es si la familia de Manuel Bartlett obtuvo información confidencial y se valió del amiguismo y la coatitud para adquirir propiedades a precios inverosímiles. Ese es el tema central del que se trata esta investigación e investigaciones similares. Y aquí no es solo que se cuestione a la pareja de Manuel Bartlett y que esto sea antifeminista porque la señora tiene dinero. Se trata en investigaciones pasadas de que él cambiaba títulos de propiedad para ponerlos a nombre de ella y que jamás asumió una relación legal en este concubinato que ha sido utilizado en muchas ocasiones en el pasado para tapar el hecho de que tú tienes una propiedad, la tenías a tu nombre y la transfieres a nombre de tu pareja. Y con respecto a si Proceso está haciéndole el juego a la derecha, que es lo que sugiere Vanessa, yo no creo que Proceso se prestaría jamás a hacer investigaciones con el objetivo de debilitar a la CFE para ayudar a los privados. Yo creo que aquí el tema de fondo, para los consumidores sobre todo, y ante la eliminación de los órganos reguladores que funcionaban, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y la falta de competencia en el ámbito energético, yo le preguntaría a los consumidores que revisen su cuenta actual de electricidad, si ha aumentado o si ha mejorado o disminuido el servicio o mejorado el servicio de la Comisión Federal de Electricidad y los numerosos apagones que hemos visto. Yo no creo que Bartlett se va con buenas cuentas. Y no es un tema de si fortalecer a las empresas públicas y debilitar a las empresas privadas. Se trata aquí en realidad de buena regulación a la cual el Estado ha abdicado y competencia que favorezca a los consumidores, que no ha sido la prioridad de este gobierno. Porque si estás pensando en realidad en el pueblo, ojalá estés pensando en lo que desembolsa de su bolsillo por electricidad y ojalá sea limpia a futuro. Nos vamos, Vanessa, ¿con qué cierras la mesa? Diría que no, por supuesto, no estoy haciendo una defensa de Manuel Bartlett, creo estar haciendo una defensa de un periodismo de investigación responsable. Ojalá sí puedas invitar al periodista y sobre todo que publique los documentos en los cuales basa su investigación. En el propio reportaje se pueden ver las discrepancias, pero siempre señala están en poder de Proceso, no se pueden revisar por parte de la audiencia, o invitar expertos que analicen estos documentos. Yo no propongo que Proceso le esté haciendo el juego a la derecha, solamente creo que sí publicó un reportaje poco serio y sin sustento. Y por último, no creo que podamos sustentar que Bartlett tenía su pareja sentimental o su hijo, las sociedades de su hijo, tener información privilegiada 3 años antes de un proyecto que es anunciado por la SEDATU o 12 años antes del anuncio por parte de Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya. Me estaba refiriendo específicamente a las empresas del hijo que han logrado contratos multimillonarios con este gobierno. El hijo efectivamente tiene un currículum bastante impresionante antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ha ganado muchas licitaciones. Inclusive él fue objeto de una multa y de una inhabilitación
por parte de la Secretaría de la Función Pública en tiempos de COVID, no sé si recuerdan que después le fue revocada, pero en tiempos de COVID por unos ventiladores. Entonces, falso también que este tipo de empresas de la familia Bartlett no hayan quedado impunes. Vaya, se le inhabilitó de 25 a 27 años. Pues ahí está. Luego se revocó. Por el Poder Judicial. Se revocó por el Poder Judicial, no sé. Veamos el caso en específico, porque yo no tengo el dato preciso, pero bueno, recuerdo el caso específico de los ventiladores y de que había una sanción para la empresa del hijo de Manuel Bartlett. Y ahí está, bueno, el reportaje de Proceso que ha sido motivo de la respuesta del presidente de la República muy fuerte en contra de Proceso. Está la postura el análisis y la postura que ambas tienen al respecto del tema.